¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la parte práctica de la conciliación bancaria. Es muy importante que nos aprendamos y que tomemos en cuenta lo que es la terminología que vamos a estar trabajando en lo que es la conciliación bancaria. Para empezar, los cheques en circulación dice que son los cheques que están pendientes de cobro, que la empresa ya giró, pero aún no han sido presentados al banco para su pago. Es decir, por ejemplo, la empresa el día de hoy le pagó a sus trabajadores, a 10 trabajadores. 5 trabajadores fueron al banco de una vez a cobrar y 5 trabajadores todavía pues dijeron, bueno, mejor voy a ir a mi casa y el fin de semana voy a ir a cobrar o la próxima semana voy a ir a cobrar. Entonces la empresa ya lo sacó de su libro de bancos, pero no se han presentado al banco para que el banco para cobrar su cheque prácticamente. Los depósitos en tránsito dice que son los depósitos que el depositante o la empresa envía para que el banco, pero que el banco aún no los ha operado. Generalmente estos depósitos son los que el depositante envía por correo o por depósito que hace en los últimos días, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes han visto los camiones de bolsas de valores, el banco a veces les avisa, ¿verdad?, a los camiones o les envía a esa empresa para que lleguen a traer efectivo al banco y lo manden a depositar, ¿verdad? Entonces igual las empresas, por ejemplo, a veces que manejan mucho dinero, le dicen contratan a esta empresa que brinda el servicio de transporte de valores para que lleguen a recoger dinero y pues básicamente lo depositen a un banco. Entonces, o también dice que son los depósitos que se hacen el último día del mes. Es decir, el banco mandó a depositar, el banco ya tiene registrado en su cuenta bancaria ese depósito, pero en la cuenta del banco todavía no aparece porque no lo han depositado. Las notas de débito dice que disminuyen el saldo de bancos. Se opera en la misma forma que operan los cheques ya pagados en el banco. El banco es el que emite estas notas por cobro de servicios de la empresa. Es decir, las notas de débito disminuyen el saldo. Y las notas de crédito dice que la nota de crédito aumenta nuestro saldo de banco. Se opera de la misma forma que los depósitos. Estas notas las envía el banco cuando en alguna transacción se pone la condición que los pagos se depositen en el banco. Bueno, entonces en este caso la nota de crédito aumenta el saldo del banco, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, elabore la conciliación bancaria de la empresa Ríos S.A. el 30 de junio de 2020 y coloque los símbolos de la auditoría en las respectivas observaciones como se hicieron en caja chica y caja general. Dice, la información es la siguiente. La cuenta de bancos en el mayor general de la empresa Ríos S.A. tiene un saldo al 30 de junio del 2020 de 377.600. En el estado de cuenta mensual del banco tiene un saldo de 342.000. Después de analizar el estado enviado en el banco y el saldo efectivo en los registros de la empresa, el auditor determinó que los siguientes factores son la causa de la diferencia del saldo del banco y en los libros. Bueno, entonces vamos a hacer la conciliación. Vamos a encontrar el saldo conciliado o el saldo a la fecha del balance general. Vamos a colocar banco y empresa. Esto lo podemos hacer en una hoja de 2 columnas. Saldos al 30 de junio. El del banco es 342.000 y el de la empresa 377.600. Vamos a sumar los depósitos en tránsito, ¿sí? Lo vamos a sumar al banco, porque recuérdense que la empresa ya lo operó, pero el banco no. Entonces lo anotamos en el banco y lo vamos a sumar porque es un dinero que no ha entrado al banco. Luego dice, hay un depósito en tránsito de 60.000, entonces lo anotamos acá. Hay un depósito en tránsito por la fecha del 30 de junio que ya no pudo incluirse en el estado de cuenta. Está aquí. Número 2.
El estado del banco: había un cheque pagado por 10.000 extendido por Flores S.A. Se avisó al banco del error y este informó que se estaba corrigiendo la cuenta de la empresa, ¿sí? Entonces dice: en el estado del banco había un cheque pagado por 10.000 extendido por Flores S.A. Se avisó al banco del error y este informó que ya se estaba corrigiendo, es decir, que había salido, que este dinero de la empresa, este dinero que salió del banco, no tenía que haber salido. Entonces tenemos que anotar, por eso te dice sumar más bancos, error en banco, pago de cheques de otra empresa, etcétera. Entonces vamos a sumar el error del banco, que fueron 10.000 quetzales. Es decir, que ya había salido ese dinero, pero no tenía que salir. Entonces por eso los vamos a sumar los 10.000. Y los cheques en circulación, dicen: en el estado del banco aparecen cancelados 18 cheques, sin embargo 3 emitidos por la empresa no fueron devueltos, siendo uno de el número 188 de 8.000, el 186 de 15.250 y el número 180 de 1.000 quetzales. Entonces los cheques en circulación en total son 24.250. Estos cheques los vamos a restar del banco. ¿Por qué? Porque recuérdense que los cheques en circulación son cheques que la empresa ya giró, pero que el banco no ha pagado. Entonces el banco los tiene que pagar. Por eso es que los vamos a restar. Luego el punto número 4, junto con el estado de cuenta se recibe una nota de crédito número 8 por 15.000 más 300 de intereses que el banco recibió de un cliente. Bueno, entonces serían 15.300. Entonces las notas de crédito aumentan el saldo de la empresa. Entonces vamos a sumar los 15.300 en la empresa. Luego en el punto número 5 dice: el auditor descubrió que el cheque número 810 por 3.900 extendido por la empresa Bosques S.A. para pago de publicidad se anotó en registros contables 4.350. El banco lo descontó de la cuenta la cantidad correcta de 3.900. Entonces, ahí hay una diferencia de 450 quetzales. Dice que el cheque era por 3.900. La empresa lo anotó por 4.350. El banco lo pagó por 3.900. Hay una diferencia de 450 quetzales. Entonces esa diferencia, donde está el error que está en la empresa, entonces esa diferencia lo anotamos en el saldo de la empresa, 450. Ahora vamos con el punto número 6. Junto con el estado del banco se recibieron 2 notas de cargo, es decir, 2 notas de débito. Número 11 por la cantidad de 300 y número 12 por 200 quetzales. De comisiones por el cobro de los dos documentos. Entonces, menos nota de débito número 11 y 12, que fue una por 300 y otra por 200, total 500. Entonces, eso se lo restamos al saldo de la empresa. Hola, mamá. Luego el número 7, con el estado de cuenta del banco, devolvieron un cheque sin fondos de 5.100. El cheque se había recibido de un cliente para pagar su cuenta y se recibió una nota de cargo número 24 del banco firmando que se habían descontado 5.100 de la cuenta de la empresa. Entonces en este caso la empresa ya había sacado de su cuenta 5.100. Por eso dice acá: en el estado de cuenta del banco devolvieron un cheque sin fondos de 5.100. El cheque se había recibido de un cliente para pagar su cuenta y se recibió una nota de cargo, es decir, una nota de débito del banco informando que se descuentan 5.100. Entonces aquí lo que había pasado es que la empresa mandó a depositar ese cheque por 5.100, es decir que
La empresa pensó que ya tenía 5.100 quetzales en su cuenta de un pago que hizo un cliente, pero como se regresó el cheque y no tenía fondos, entonces se lo restamos al saldo de la empresa. Luego 342.000 más 60.000 más 10.000 menos 24.000 da 387.750. Y el saldo de la empresa 377.600 más 15.300 más 450 menos 500 y menos 5.100, 387.750. Entonces de esa manera pues encontramos el saldo conciliado o saldo en el balance a una fecha, y ahí tenemos cuadrado esta conciliación bancaria. Luego de eso vamos a ver cómo encontrar el saldo del banco y cómo encontrar el saldo de la empresa. Entonces, continuando, entonces de esta manera dice, segunda forma, encontrar el saldo del banco. Empezamos con el saldo de la empresa, prácticamente es casi lo mismo. Sumamos los cheques en circulación, ¿sí? Sumamos los cheques en circulación. Lo que vamos a encontrar en esta parte dice encontrar el saldo del banco. Vamos a empezar con el saldo de la empresa. Le sumamos los cheques en circulación, le restamos los depósitos en tránsito, le restamos la nota de débito, le sumamos la nota de crédito, le sumamos el error del cheque y le restamos lo que es, bueno, entonces como les venía diciendo, es importante que sigamos como está este esquema, así lo tenemos que trabajar en cualquier otro, ¿sí? Nosotros solo vamos a anotar, por ejemplo, en esta segunda forma, encontrar el saldo del banco. Empezamos con el saldo de la empresa, anotamos estas descripciones que tenemos acá, y ya sea que si tenemos o no tenemos, lo vamos a anotar, ¿verdad? Por ejemplo, si no hubiera cheques en circulación, anotamos 0. Si no hay notas de débito, entonces anotamos 0. Pero nosotros podemos utilizar estos esquemas para que se nos haga más fácil. Entonces, vamos a sumar los cheques en circulación. Vamos a restar los depósitos en tránsito. Vamos a restar las notas de débito. Vamos a sumar la nota de crédito. Vamos a sumar el error en el cheque de 450 y vamos a restar el error del banco que había pagado un cheque de 10.000. Entonces vamos a encontrar el saldo del banco, que son 342.000. Para encontrar el saldo de la empresa hacemos lo mismo. Iniciamos con el saldo del banco, anotamos todo esto incluyendo los signos, y que vamos a sumar los depósitos en tránsito, vamos a sumar el error en el banco, vamos a restar los cheques en circulación, vamos a restar el error del que 450, vamos a sumar la nota de débito 500 y vamos a sumar la nota de débito de 5.100, y así encontramos el saldo de la empresa por 377.600. Bueno, esto sería, jóvenes. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde. Yo por eso le quiero dar un perrito a la nena para que la defienda.